Te despiertas. Son las 3 de la mañana. Otra vez. Tu corazón está acelerado. Tu mente está inundada de miedo, ansiedad, pensamientos que no puedes controlar. Revisas tu teléfono. 3 de la mañana exactamente. Y te preguntas, ¿por qué sigue sucediendo esto? ¿Por qué siempre a esta hora? ¿Por qué me despierto aterrorizado a la misma hora exacta, noche tras noche? Y entonces alguien te dijo, es la hora de las brujas, la hora cuando los demonios están más activos, la hora cuando el velo entre el mundo espiritual y físico es más delgado, la hora cuando el infierno ataca. Y lo creíste, porque se siente verdadero. Cada noche a las 3 de la mañana, algo te despierta, algo oscuro, algo opresivo, algo que se siente como un ataque. Pero aquí está lo que nadie te dijo. La hora de las brujas es una mentira. Es mitología ocultista que la Iglesia adoptó sin verificar las Escrituras. Y la verdadera razón por la que te estás despertando a las 3 de la mañana no tiene nada que ver con que los demonios sean más fuertes. Tiene todo que ver con que Dios te está llamando a algo que la mayoría de los creyentes han olvidado cómo hacer. Interceder. El Salmo 63, 6 dice, en mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti durante las vigilias de la noche. Las vigilias de la noche. En tiempos bíblicos, la noche se dividía en 4 vigilias. Y la tercera vigilia, esa era entre medianoche y las 3 de la mañana. La hora cuando los soldados montaban guardia. La hora cuando los profetas oraban. La hora cuando Jesús mismo subió a la montaña, solo para buscar al Padre. Y si te estás despertando a las 3 de la mañana, no es porque los demonios te estén atacando. Es porque Dios te está despertando para luchar. No contra carne y sangre, sino contra los poderes y principados que están operando, mientras el resto de la Iglesia está dormida. Así que si has estado despertándote a las 3 de la mañana, si has tenido miedo, si te has estado preguntando, ¿qué está pasando? Quédate aquí, porque lo que estoy a punto de mostrarte cambiará cómo ves esa hora. No es la hora del diablo, es de Dios. Y Él ha estado tratando de llamar tu atención. El mito de la hora de las brujas. ¿De dónde vino? Comencemos exponiendo la mentira. La hora de las brujas. La idea de que las 3 de la mañana es cuando los demonios son más poderosos. ¿De dónde vino eso? No de la Biblia. Vino del folclore europeo medieval, tradición ocultista, prácticas de brujería. La creencia era que las 3 de la mañana es lo opuesto a las 3 de la tarde, la hora cuando Jesús murió en la cruz. Así que si las 3 de la tarde es la hora de la misericordia divina, entonces las 3 de la mañana debe ser la hora de la burla demoníaca, lo inverso, la falsificación, la respuesta del diablo a la crucifixión. Y Hollywood se fue con eso. Cada película de terror, cada documental paranormal, cada show de cazadores de fantasmas refuerza la misma idea. Las 3 de la mañana es cuando el mal está en su pico, cuando ocurren los embrujos, cuando se manifiestan los demonios, cuando ocurre la posesión. Y la Iglesia, en lugar de corregirlo, comenzó a enseñarlo. Pero aquí está el problema. No hay absolutamente ninguna evidencia bíblica de que los demonios sean más fuertes a las 3 de la mañana. Ninguna. Los demonios no operan con un reloj. No marcan entrada a medianoche y salida al amanecer. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Las regiones celestiales, no el horario de las 3 de la mañana. La guerra espiritual ocurre en la dimensión espiritual, no en un horario humano. Los demonios atacan cuando hay una abertura.
cuando hay falta de perdón, cuando hay pecado, cuando hay falta de cobertura espiritual, no cuando el reloj marca las 3. Y si has estado despertándote a las 3 de la mañana, aterrorizado, porque piensas que los demonios son más poderosos, entonces has estado creyendo una mentira que no tiene fundamento escritural. La realidad bíblica. La tercera vigilia. Ahora, aquí está lo que las Escrituras realmente dicen sobre las horas entre medianoche y las 3 de la mañana. En la cultura judía y romana, la noche se dividía en 4 vigilias. La primera vigilia era de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia era de 9 de la noche a medianoche. La tercera vigilia era de medianoche a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Cada vigilia tenía un propósito específico. Los soldados rotaban el deber de guardia. Los pastores vigilaban sus rebaños. Y los espiritualmente vigilantes oraban. El Salmo 119-148 dice: Me anticipo a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. A través de las vigilias, plural, no solo una hora, sino toda la noche. Esta era la disciplina de los fieles, permanecer espiritualmente alertas cuando el mundo estaba dormido. Y Jesús modeló esto. Marcos 1:35 dice: Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro. Esa es la tercera o cuarta vigilia, entre medianoche y el amanecer. Jesús no durmió toda la noche como todos los demás. Se despertó mientras todavía estaba oscuro para orar. ¿Por qué? Porque es cuando la batalla está más tranquila. Es cuando las distracciones son menos. Es cuando puedes escuchar a Dios más claramente. Lucas 6:12 dice: Jesús fue a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Toda la noche. No solo un devocional rápido. Toda la noche. Intercediendo, buscando al Padre, preparándose para lo que venía. Y si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba orar toda la noche, ¿qué te hace pensar que tú no? ¿Por qué te estás despertando a las 3 de la mañana? Dios te está llamando a interceder. Así que aquí está la verdad. Si te estás despertando a las 3 de la mañana, no es porque los demonios te estén atacando. Es porque Dios te está llamando. Llamándote a orar. Llamándote a interceder. Llamándote a estar en la brecha por alguien o algo que necesita cobertura espiritual. Isaías 62, 6-7 dice: Jerusalén, sobre tus muros he puesto centinelas que nunca callan, ni de día ni de noche. Ustedes, los que invocan al Señor, no se den descanso, ni tampoco lo dejen descansar, hasta que establezca a Jerusalén y la convierta en la alabanza de la tierra. Centinelas, día y noche, nunca callan. Ese es el papel del intercesor. Montar guardia espiritualmente cuando todos los demás están dormidos. Orar cuando el enemigo piensa que nadie está mirando. Cubrir lo que el enemigo está tratando de descubrir. Y cuando te despiertas a las 3 de la mañana con ansiedad, con miedo, con tu mente acelerada, eso no es un ataque aleatorio. Esa es sensibilidad espiritual. Estás sintiendo el peso de algo que está sucediendo en el reino espiritual. Tal vez es alguien que conoces bajo ataque. Tal vez es una situación a punto de desarrollarse. Tal vez es una batalla espiritual gestándose que aún no se ha manifestado en lo físico. Y Dios te está despertando para orar a través de ello antes de que golpee. Primera de Pedro 5:8 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse alerta. Ese es el mandato. Y la alerta no es solo durante el día, es durante la noche.
Cuando te estás despertando a las 3 de la mañana, Dios te está haciendo alerta, no para tener miedo, sino para estar armado. ¿Qué sucede cuando oras en lugar de entrar en pánico? Aquí está el cambio. La próxima vez que te despiertes a las 3 de la mañana, no entres en pánico. No te desplaces en tu teléfono. No trates de forzarte a volver a dormir. Ora. Pregúntale a Dios, ¿por quién o por qué se supone que debo orar ahora mismo? Y espera. A veces el nombre de una persona vendrá a la mente. Ora por ellos. A veces una situación. Ora a través de ella. A veces no sabrás por qué estás orando. Ora en el Espíritu. Romanos 8:26 dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Gemidos que no pueden expresarse. No necesitas oraciones elocuentes, necesitas obediencia. Te despiertas, oras, liberas cualquier carga que Dios puso sobre ti y luego vuelves a dormir en paz. Y observa lo que sucede. Cuando comienzas a responder a los despertares de las 3 de la mañana con oración en lugar de miedo, la opresión se levanta, la ansiedad se desvanece, los pensamientos acelerados se detienen. ¿Por qué? Porque cambiaste de defensa a ofensiva. Dejaste de ser víctima del ataque espiritual y te convertiste en guerrero en la batalla espiritual. Efesios 6:18 dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Manténganse alerta, perseveren en oración. Eso incluye las 3 de la mañana. Eso incluye la mitad de la noche. Eso incluye la hora cuando la mayoría de los cristianos están dormidos e inconscientes de que está sucediendo una batalla. El patrón de los intercesores bíblicos. Déjame mostrarte el patrón. Cada intercesor bíblico importante oró durante la noche. Moisés, Éxodo 34:28. Estuvo en la montaña con Dios durante 40 días y 40 noches, sin comida, sin sueño, solo oración. Samuel, Primera de Samuel 15:11. Samuel se disgustó y clamó al Señor toda la noche. Toda la noche. No una oración rápida, intercesión toda la noche. Nehemías 1:4. Durante algunos días hice duelo, ayuné y oré delante del Dios del cielo. Días, ayunando y orando. Daniel 6:10. 3 veces al día se arrodillaba y oraba, dando gracias a su Dios. 3 veces. Programado, disciplinado, consistente. Y Jesús, Lucas 6:12. Pasó toda la noche en oración a Dios. Toda la noche. El patrón es claro. El milagro viene a través de la oración nocturna. La liberación viene a través de la intercesión nocturna. La autoridad espiritual se construye en las horas, cuando todos los demás están dormidos. Y si Dios te está despertando a las 3 de la mañana, te está invitando a ese mismo patrón. Te está llamando a ser un centinela, a estar en la brecha, a orar cuando nadie más está orando. A cubrir lo que nadie más está cubriendo. Y en el momento en que dejas de verlo como un ataque y comienzas a verlo como una asignación, todo cambia. No eres una víctima, eres un guerrero. Y las 3 de la mañana no es la hora del diablo, es tu puesto. ¿Cómo responder? Cuando te despiertas a las 3 de la mañana, aquí está la parte práctica. La próxima vez que te despiertes a las 3 de la mañana, haz esto. Paso 1. No entres en pánico. Respira profundo. Reconoce que estás despierto por una razón. Paso 2. Ora protección sobre ti primero. Ponte toda la armadura de Dios. Efesios 6, 14 a 17. Cinturón de la verdad. Coraza de justicia. Calzado del Evangelio. Escudo de la fe. Yelmo de la salvación. Espada del Espíritu. Dilo en voz alta si es necesario. Me pongo toda la armadura de Dios.
Estoy cubierto por la sangre de Jesús. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Paso 3. Pregúntale a Dios por quién o por qué se supone que debes orar. Espera. Escucha. Si un nombre viene a la mente, ora. Si una situación, ora a través de ella. Si nada específico, ora en el Espíritu. Paso 4. Declara Escritura. Salmo 91. Isaías 54:17. Romanos 8:31. Habla la palabra sobre lo que sea que estés orando. Y paso 5. Agradece a Dios por despertarte, por confiarte esta asignación, por usarte como centinela, y luego vuelve a dormir, en paz. Y esto es lo que sucederá. Mientras más obedezcas el llamado de despertar de las 3 de la mañana, más sensible te volverás al Espíritu. Comenzarás a discernir batallas espirituales antes de que se manifiesten físicamente. Comenzarás a orar por personas, a través de cosas, antes de que siquiera sepan que lo necesitan. Comenzarás a ver milagros en áreas por las que has estado orando. ¿Por qué? Porque estás orando cuando el infierno piensa que la iglesia está dormida. Estás luchando cuando el enemigo piensa que nadie está mirando. Y ese tipo de intercesión cambia atmósferas, cambia resultados, rompe fortalezas. Proverbios 28. Uno dice: el malvado huye sin que nadie lo persiga, pero el justo vive confiado como un león. Confiado como un león. Eso es en lo que te conviertes cuando dejas de temer las 3 de la mañana y comienzas a apropiarte de ellas. La verdadera estrategia del enemigo a las 3 de la mañana. Ahora hablemos de la estrategia real del enemigo, porque sí hay actividad demoníaca a las 3 de la mañana. Pero no es lo que piensas. El enemigo no es más fuerte a las 3 de la mañana, pero es más estratégico. Él sabe que la mayoría de los cristianos están dormidos. Sabe que la mayoría de los creyentes no están orando. Sabe que la cobertura espiritual sobre hogares, familias, ciudades, naciones, es más delgada cuando la iglesia está inconsciente. Así que trabaja, no porque sea más poderoso, sino porque hay menos resistencia. Es como un ladrón que irrumpe a las 3 de la mañana, no porque sea más fuerte entonces, sino porque nadie está despierto para detenerlo. Y cuando Dios te despierta a las 3 de la mañana, te está despertando para ser el que detenga al ladrón, para ser el que monte guardia, para ser el que interceda, mientras todos los demás duermen. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El ladrón. Esa es la identidad del enemigo. Roba, mata, destruye. Y lo hace cuando no estás mirando. Pero cuando estás despierto a las 3 de la mañana orando, lo atrapas. Detienes el robo antes de que suceda. Rompes el plan antes de que se manifieste. Cierras la puerta antes de que pueda entrar. Y por eso, el enemigo quiere que tengas miedo de las 3 de la mañana. Porque si tienes miedo, no orarás. Te esconderás bajo las cobijas. Te desplazarás en tu teléfono. Tratarás de volver a dormir. Y mientras haces eso, él está trabajando. Pero si oras, él pierde. Cada vez. Así que esto es lo que necesito que escuches. Las 3 de la mañana no es la hora de las brujas. Es la hora de intercesión. No es cuando los demonios son más fuertes. Es cuando Dios está llamando a sus centinelas a orar. Y si has estado despertándote a las 3 de la mañana, no estás bajo ataque. Estás bajo asignación. Dios te está despertando para estar en la brecha, para orar por alguien, para cubrir algo, para luchar una batalla en el espíritu antes de que se manifieste en lo natural. Salmo 63, 6. En mi lecho me acuerdo de ti. Pienso en ti durante las vigilias de la noche. Las vigilias de la noche. Ese es tu llamado.
Ese es tu puesto, esa es tu asignación. Así que comenzando esta noche, cuando te despiertes a las 3 de la mañana, no tengas miedo. Ora, ponte tu armadura. Pregúntale a Dios por qué se supone que debes orar. Declara Escritura. Intercede. Y luego vuelve a dormir sabiendo que acabas de cambiar algo en el reino espiritual. Si este mensaje te liberó, si te diste cuenta de que has estado temiendo las 3 de la mañana, cuando Dios te ha estado llamando a orar a través de ellas, haz una cosa. Comenta la palabra centinela. Esa es tu declaración de que has terminado de tener miedo y estás listo para montar guardia. Y si quieres más verdad que expone mentiras y te arma con Escritura, suscríbete a Bible Blade. No entretenemos, equipamos. Las 3 de la mañana no es la hora del diablo, es tuya. Ahora toma tu puesto.